Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro volvió a denunciar un complot en su contra. En la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el presidente reiteró que hay un plan para asesinarlo. La información sobre dicho plan fue entregada por el gobierno de los Estados Unidos, según lo confirmó el embajador Francisco Palmieri en una entrevista radial. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Cruce de trinos entre el presidente Gustavo Petro y el ELN. Mientras el comandante del ELN, Antonio García, arremetió contra el presidente, a quien señaló de ser quien incumplió los acuerdos de paz, el presidente Petro le respondió que lo esperaba en su despacho si era verdad que tenía compromiso de paz y que no era asesinando jóvenes como se demostraba. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 20 incendios forestales se mantienen activos en el país. Noticentro 1 CMI sobrevoló junto con la Fuerza Aérea Colombiana diferentes focos de fuego sobre los que se han hecho descargas de miles de litros de agua. Tolima, Huila y Cundinamarca son los departamentos más afectados. Van más de 7.000 hectáreas de bosque consumidas. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Nueva encuesta revela ventaja nacional para Kamala Harris sobre Donald Trump en Estados Unidos. Sistema de salud de Estados Unidos es el peor, pese a ser el país que más gasta en este servicio. Presidente de México culpa a Estados Unidos por el nuevo estallido de la narcoviolencia tras captura del Mayo Zambada. Emergencia en Bolivia por incendios fuera de control. Rusia bombardea un ancianato en Ucrania. Hay decenas de víctimas. Una nueva encuesta electoral en los Estados Unidos arrojó que la candidata presidencial Kamala Harris continúa liderando la intención de voto con un 49% frente a un 47% de su contrincante, el republicano Donald Trump. A menos de 50 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en el último sondeo realizado por The New York Times, señala que a pesar del desempeño favorable de Harris en el debate, no ganó mucho terreno en sus nuevas encuestas a nivel nacional, en comparación con los sondeos anteriores, pero sigue por encima de su contrincante, el republicano Donald Trump, con un 49% de intención de voto frente a un 47% de Trump. Sin embargo, el plan de Trump de llevar a cabo la mayor deportación de la historia en Estados Unidos cuenta con más apoyo del que se piensa, pues el 54% de los votantes respaldan la política clave del candidato republicano según una encuesta de Scripps News Ipsos. Y por la afiliación política, el 86% de los republicanos se mostraron a favor de la medida, junto a una cuarta parte de los demócratas encuestados. Y aunque el sondeo muestra que un mayor porcentaje de votantes tiene una opinión más favorable de Kamala Harris que de Donald Trump, el 44% de ellos confía en que el expresidente haría un mejor trabajo en la gestión de la inmigración que la vicepresidenta, con un 34%. Estados Unidos es el país de renta alta que ocupó el último lugar en medidas de asistencia sanitaria. Según un informe presentado por el Grupo de Investigación Independiente de Commonwealth Fund, entre los 9 países con mayor poderío económico, Estados Unidos es el 9º en el listado. Pese a ser el que más invierte en ese ítem, los estadounidenses están más enfermos, mueren más jóvenes y tienen dificultades para costearse la asistencia sanitaria esencial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culpó al gobierno de los Estados Unidos de la actual violencia perpetrada por los narcotraficantes en Sinaloa. Según López Obrador, desde la captura del capo Ismael El Mayo Zambada, al menos 43 personas han sido asesinadas en ese estado. Dijo que ahí no había la violencia que hay ahora, pero agregó, no obstante, que la violencia no está completamente fuera de control.
Aumenta la tensión entre el Líbano e Israel. El líder de Hezbollah acusó al gobierno israelí de cruzar las líneas rojas, declarando la guerra al causar las explosiones simultáneas en ese país. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en su primer discurso desde la doble explosión masiva de Vipers y walkie-talkies, que dejó al menos 40 muertos y miles de heridos en Líbano, ha acusado a Israel de lanzar una declaración de guerra y de haber intentado asesinar a al menos 5.000 personas. يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. يوم الثلاثاء يعني أنا بس بدي أوصف اختصار كمدخل ولا معروف لكم صار. تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي آلاف أجهزة البيجر وتم تفجيرها في وقت واحد. Nasrallah le ha advertido al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que los ataques de Hezbollah no cesarán hasta que Israel deje de bombardear Gaza. Entre tanto, el ejército israelí ha emprendido una nueva cadena de ataques sobre infraestructuras terroristas y un depósito de armas de Hezbollah en el sur del Líbano, con el objetivo de limitar la capacidad terrorista de este grupo. Las autoridades de Israel detuvieron a un hombre de nacionalidad israelí acusado de conspirar con Irán para la planificación de los asesinatos de altos cargos de ese país, incluido el del primer ministro Benjamín Netanyahu. Según las autoridades, el hombre de negocios con conexiones en Turquía había asistido al menos a 2 reuniones en Irán para discutir la posibilidad de asesinar al primer ministro y al ministro de Defensa de Israel. El abogado del sospechoso dijo que su cliente ha ayudado mucho a las autoridades israelíes y a las fuerzas de seguridad de ese país y que seguirá cooperando con los investigadores. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al mandatario de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. En el encuentro, el mandatario palestino le agradeció a Sánchez por reconocer a Palestina como Estado y solicitarle a Israel detener la masacre en Gaza. Además, se ha mostrado partidario de que se celebre una segunda conferencia de paz en Madrid después de la de 1991 que desembocó en los acuerdos de Oslo. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, completa 3 días liderando marchas contra el gobierno del presidente Luis Arce y calentando motores para una nueva candidatura presidencial para las elecciones del próximo año. El expresidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, quien busca liderar de nuevo el país, inició el martes una marcha de protesta contra su rival político, el actual presidente Luis Arce, en las que es acompañado por campesinos que exigen acciones contra la crisis económica que enfrentan por la escasez de los productos básicos y la falta de combustible. Lamentablemente nos abandonó presidente y vicepresidente, nos traicionó, de paso mala gestión y corrupción. Además, Morales busca presionar al Tribunal Supremo Electoral para que acepte su postulación presidencial por el oficialista Movimiento al Socialismo, un partido fracturado entre sus partidarios y los de Arce. Por su parte, Arce ha acusado al exmandatario de alimentar un golpe de Estado en su contra que busca reforzar su renuncia, por lo que varios actores políticos han sugerido la detención de Evo Morales. Y el gobierno de Bolivia ha declarado alerta sanitaria por los incendios forestales que desde hace 2 meses han consumido al menos 3,8 millones de hectáreas. Tras más de 2 meses de incendios forestales en Bolivia sin poder controlar, ha generado un alto nivel de contaminación en el aire, lo cual ha afectado la salud de los ciudadanos, por lo que el gobierno de ese país ha declarado alerta sanitaria. Estamos pasando y viviendo sequías extremas que no se van a combatir con multas, se combaten con planificación, con estrategia, con prevención, con educación. Y vamos a seguir manteniendo informados porque aún estamos combatiendo contra los incendios y esperemos que podamos evitar que se queme el resto de lo que nos queda de los predios, ya que aquí somos el único refugio y bastión que le queda a la vida silvestre para sobrevivir y para refugiarse en estos momentos críticos. Esta emergencia provocó hoy el cierre de 19 aeropuertos del país debido a la humarada generada por los incendios forestales que imposibilitan la visión. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta roja debido a los fuertes vientos y al alto riesgo de incendios en 41 municipios de Santa Cruz, Beni, Tijara al sur y La Paz.
El Parlamento Europeo reconoció al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela. Con 309 votos a favor y 201 en contra, la votación también apoyó una orden de arresto internacional contra el mandatario Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad debido a las graves violaciones a los derechos humanos en medio de las protestas contra su cuestionada reelección. En Ucrania, al menos una persona falleció y 13 resultaron heridas en un ataque ruso contra un lugar de paso. Durante un ataque diurno en la ciudad norteña de Sumy, en Ucrania, una bomba guiada rusa impactó un edificio de 5 pisos que albergaba unas 211 personas mayores, dejando sin vida a una y hiriendo a 13. Según reporte de las autoridades ucranianas. Los equipos de rescate ayudaron a los residentes, muchos de los cuales parecían estar postrados en cama, a abandonar el lugar y ser trasladados a un lugar seguro. Por otro lado, el presidente de Rusia extendió por 2 años más el embargo contra los alimentos perecederos occidentales, vigente desde 2014. Es la primera vez que Rusia extiende por 2 años, hasta el 31 de diciembre de 2026, el embargo que limita la entrada al país de una serie de productos agrícolas, materias primas y alimentos de los países que impusieron sanciones a Rusia tras la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea en marzo de 2014. Desarrolladores belgas crearon un novedoso sistema de bajo costo y de alta eficiencia de energía hidroeléctrica. Ya no es necesario vivir cerca de una gigantesca represa para aprovechar la energía hidroeléctrica, ni tampoco se necesitan megaconstrucciones o afectaciones a los caudales de los ríos. Los expertos de la empresa belga Turbulent han desarrollado una turbina tipo Vortex que maximiza el agua de bajo caudal de ríos y canales que tienen bajas diferencias de altura en el terreno circundante. Este novedoso sistema puede proporcionar energía hidroeléctrica a pueblos y aldeas remotas, suministrando electricidad a entre 50 y 500 hogares con un flujo de agua mínimo. Los Turbulent funcionan desviando parte del agua hacia un pozo grande que crea un vórtice de bajo caudal. Hay compuertas y rejillas para filtrar los desechos y controlar el flujo de agua que alimenta la turbina. Según la compañía belga, el diseño y las configuraciones de Turbulent son amigables con los peces, requieren poco mantenimiento y son fáciles de instalar. Además, permiten monitoreo remoto y tienen una promesa de duración de 30 años. Su tiempo de instalación es de entre 3 y 5 meses. Turbulent promete proveer energía a las 24 horas del día siempre que haya agua. Gracias a su fácil diseño y construcción, se pueden instalar numerosos vórtices a lo largo de un río o canal para producir más energía. Pregunta Yamid. Muy buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, repitió hoy ante centenares de personas en la Plaza de Bolívar que lo quieren matar y anunció que habrá una movilización permanente para protegerlo y para defender su vida. El presidente habló en la concentración de respaldo a la ley de pensiones en la Plaza de Bolívar, que ya fue aprobada por el Congreso, pero que espera la declaratoria de constitucionalidad de la Corte. Nuestro invitado de esta noche es el señor Fabio Arias, quien es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y quien organizó las marchas en todo el país que se realizaron para defender la reforma pensional. Esta reforma afronta hoy 2 riesgos. Y esa es nuestra primera pregunta, señor Arias. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, buenas noches, Yamid, a usted y a toda la audiencia de CMI. Esos riesgos tienen que ver con el hecho de que hay 150 demandas en la Corte Constitucional, vinculadas muchas de ellas a los sectores del Centro Democrático y Cambio Radical y otras de los señores de Asofondos, es decir, los diferentes fondos privados. Fondos privados. Unos y otros, digamos que los de los partidos políticos estaba vinculada a que se declare inexequible toda la ley, toda, por vicios, dicen ellos, en el trámite y el procedimiento, puesto que según ellos no hubo debate
en la plenaria de la Cámara, que era el último debate para ser definitivamente aprobada, y lo que hizo la Cámara fue aprobar el texto que venía del Senado. Pero hay pruebas de que eso ocurrió. Sí, pero eso ocurrió. El tema es si hubo debate o no. Sí. Entonces, hay demasiados mecanismos o demasiados hechos que demuestran que sí hubo debate. No más para aprobar la ponencia positiva, tienen que hacer un debate. Y lo hubo. Y lo hubo totalmente. Y empezó la discusión de algunos artículos. Y empezaron la discusión de los artículos. Pero por el problema del tiempo, sí. Y exactamente el hecho de que quienes se oponían a la ley querían buscar el mecanismo para que por los términos, es decir, ya venía el 20 de junio, entonces no iban a completar todo el debate que se quería o la discusión de todos los artículos y por tal motivo la hundían. Entonces dijeron, ya la debatimos, ya aprobamos la ponencia positiva, que no se hace sino después de un debate, no hay forma de hacerlo de otra manera, y por tal motivo en la Cámara dijeron, aprobemos el texto del Senado. Eso no quiere decir que no se haya discutido, se discutió y se debatió. Lo que pasa es que tomaron la decisión de recoger la del Senado. Eso tenía otro ingrediente, y es no tener ninguna posibilidad de que hubiese después conciliación. ¿Por qué? Porque había una diferencia. Había un riesgo muy grande de que el presidente del Senado, que es el que determina la comisión de conciliación, que siempre estuvo en contra de la reforma, ¿sí?, se inventara una comisión para hundirla. Entonces, obviamente que se tomaron todas las precauciones mayor posibles desde la Cámara para que eso tampoco sucediera, ni por los términos, ni por la posibilidad de que Iván Name terminara metiéndole la mano a la reforma para hundirla. Tomaron esa decisión. Pero perdón, ¿hubo o no hubo diferencia entre lo que aprobó el Senado y lo que aprobó la Cámara? Ninguna. Por eso no hubo conciliación. Porque si es la misma texto, no hay conciliación. Y entonces, ¿por qué el presidente del Senado alegó que sí había diferencias? No, ninguna. Entonces, ¿por qué se opuso? Bueno, problema, el senador Iván Name desafortunadamente siempre ha estado en contra, en general de este gobierno, pero siempre se opuso en particular a la ley pensional. Él la tuvo engavetada durante 13 meses. Pero el Senado la aprobó. Bueno, pero la tuvo engavetada. Lo que quiero hacerle ver es que la tuvo engavetada. Sí, hizo máximos esfuerzos para que el trámite del Senado a la Cámara fuera lo más corto posible y por tal motivo se hundiera. No lo logró. Ese es el primer riesgo de las demandas. Repito, están vinculadas más a los congresistas de los partidos políticos. Pero hay otro riesgo muy grande, y es que están demandando el artículo que establece en la ley de que la cotización hasta 2,3 salarios mínimos es una cotización obligatoria a Colpensiones. Entonces, la inmensa mayoría de esas demandas que las hacen los fondos privados, todos, ¿sí?, si logran tumbar ese artículo, pues volvemos a la ley 100, porque entonces queda de libre elección, no hay nada obligatorio y por tal motivo no hemos hecho nada. Ese artículo es muy, muy importante para lo que hizo el gobierno, porque es trasladar al 75% de los trabajadores que están hoy en los fondos privados directamente a Colpensiones, puesto que ellos ganan menos de 2,3 salarios mínimos. Y el 25% restante, por lo menos por los primeros 2,3 salarios mínimos, casi 3 millones de pesos hoy, tienen que seguir cotizando en Colpensiones. Y solamente a partir de esa cifra cotizan en cualquiera de los fondos privados. Pero ustedes están de acuerdo en el umbral. No, venga, le explico, Yami, eso es muy importante. Nosotros, como centrales obreras, como central unitaria de trabajadores, nos opusimos a ese umbral. Nosotros siempre hemos discutido que el umbral debe haber sido mínimo de 4 salarios mínimos. Pero finalmente hubo un acuerdo sobre 2.3. Sí, ese acuerdo lo hizo el gobierno, especialmente con un sector del Senado, que prácticamente le dijo al presidente Petro, si usted quiere que esa reforma pase, tiene que bajar el umbral hasta 2,3 salarios mínimos. Como se dará cuenta, una cifra política, no una cifra muy técnica, porque desde el punto de vista técnico, los estudios que hizo la Universidad Nacional hablaban exactamente de que era viable
y había sostenibilidad en Colpensiones y en los fondos hasta 4 salarios mínimos. Sin embargo, no lo logramos. 2.3. Quedó en 2,3 y desafortunadamente eso no quiere decir que no vayamos a seguir luchando para que ese umbral de aquí a mañana pueda subir a 4. Pero por ahora es 2,3. Pero el punto de los fondos privados es que si nos tumban ese artículo, ¿sí? Yo no sé qué mecanismos vayan a argumentar al respecto, ¿sí? No creo que haya nada ilegal. ¿De la ley? De la ley. Complicado. Bueno, eso digo yo también. Pero el 75% de las demandas, Yamit, es contra ese artículo. Es decir, los fondos privados sí saben dónde está la almendra de la ley. Demandas ante la Corte. Ante la Corte, todas. 75% de esas 150, aproximadamente 120, le apuntan a ese artículo. Por eso le digo, hay una que es contra toda la ley y una que solamente se mete con ese artículo. ¿Y por qué? Porque si usted tumba ese artículo, quedamos otra vez, ahí sí como se dice, como en la ley 100, los fondos privados, libertad de elección y siguen ellos teniendo toda esta cantidad de trabajadores que hoy siguen teniendo. Es que la ley les quita el 75% de sus actuales cotizantes y los pasa obligatoriamente a Colpensiones, que son los trabajadores que ganan menos de 2,3 salarios mínimos. Se quedan sin cotizantes ellos. La cifra es de esta manera, Yamit. El 78% de la cotización, una vez esté en pleno desarrollo de la ley, que es el 1 de julio del año entrante, ¿sí? El 78% de la cotización queda en manos de Colpensiones y solamente el 22% queda en manos de los fondos privados. Hoy las cifras al revés. Más del 70% de las cotizaciones están en los fondos privados y solamente menos del 30% en Colpensiones. Es decir, se voltea la torta y por eso ellos quieren tumbar ese artículo. Se tuviera la torta a favor de los trabajadores. A favor de Colpensiones y de los trabajadores, porque todos los trabajadores que pasen a Colpensiones, el día que se pensionan con el régimen de prima media, no con el régimen del fondo privado. Y Colpensiones sí tiene capacidad financiera, músculo económico para responder por esa obligación. Bueno, sí, por supuesto. Además, la ley creó un fondo que lo va a poner en fiducia en el Banco de la República. Sí. Recuerde que eso se dijo. Sí. Y entonces es el Banco de la República, esa fiducia, la que va a administrar los recursos. Digamos que lo hace de manera independiente a Colpensiones, ¿sí? Pero al final, Colpensiones, el día que vaya a pagar las pensiones, va a hacer uso de ese fondo. Es apenas inevitable que lo haga. Y entonces, todas las movilizaciones que hubo hoy en Colombia en favor de la ley, ¿qué buscan? ¿Cuál es el objetivo que usted los organizó? ¿Para qué? Bueno, esa movilización tiene el propósito de, obviamente, de solicitar, demandar de la Corte Constitucional que la declare exequible. Así como ellos están pidiendo que la declare inexequible, nosotros estamos diciendo, mediante la movilización popular, ¿sí?, de que la declare exequible. Constitucional. Bueno, constitucional, correcto. El hecho de que sea una norma que beneficia a un sector de ciudadanos colombianos que no tienen casi nada en su vida, es una ley definitivamente de mucha naturaleza y mucho carácter social. Es de las que más ha tenido ese comportamiento de servirle directamente a la gente. 3 millones de colombianos que no tienen nada en la vida, ¿sí?, que no reciben ingresos de ninguna parte, que ni trabajan ni nada, pero que ya tienen más de 60 años si son mujeres o 65 si son hombres, van a recibir el ingreso solidario de 225.000 pesos a partir del 1 de julio del año entrante. Eso establece la ley. Eso establece la ley. Y por ahora está sana y salva. Sana y salva, sí. Claro, le pusieron, mire cómo son ahí sí como se dice, de estratégicos, bueno, de avispados mejor, ¿sí? Aquellos congresistas que hicieron que la norma solamente se demorara un año para entrar en vigor, porque dicen, en un año la tumbamos. Ese es más o menos el criterio. Bueno, nosotros con todos esos adultos mayores, con todos estos viejos y viejas, vamos a seguir obviamente presionando, en el buen sentido de la palabra, de manera pacífica a la Corte Constitucional para que no vaya a atender esas pretensiones ni de los fondos privados ni de estos partidos políticos que no la quieren. Ahora miren, señores, durante su intervención hoy, el presidente de la República repitió
que hay un plan para asesinarlo, para matarlo. Y además mencionó que el embajador de los Estados Unidos confirmó que evidentemente había indicaciones serias de que está en marcha un plan para matar al presidente. Sí, señor, desafortunadamente eso lo mencionó hoy el presidente. La noticia la habíamos conocido en las horas de la mañana en una entrevista que hizo el embajador de los Estados Unidos y confirmó que evidentemente hay indicios y él señala que hay sectores y grupos en Colombia vinculados obviamente a los grandes poderes económicos que estarían interesados en ordenar la muerte del presidente. Inclusive el presidente habló de que se están haciendo algunas recolectas de recursos para, ahí sí como se dice, contratar a los respectivos sicarios, desafortunadamente. Esto es muy grave. Antes de la declaración del embajador de Estados Unidos, nadie creía. Usted oía a unos o a otros. Al mismo presidente. Bueno, solamente el presidente era el que lo decía, no más. Ya con la afirmación del embajador de Estados Unidos, que bueno, para mucha gente tiene más autoridad que cualquier otro aquí en Colombia, desafortunadamente, pero bueno, esa es una fuente que ya deja de ser simple y llanamente un chisme o un rumor o un interés particular, como le dijeron al presidente Petro, de quererse victimizar. No, nada de eso. Es que hay evidentemente poderes que están muy incómodos con el trabajo que como presidente de Colombia está haciendo Gustavo Petro y obviamente que nosotros, sabiendo que su trabajo está al lado nuestro, al lado de los intereses de los trabajadores, de las trabajadoras, de la ciudadanía, especialmente de los más pobres y vulnerables, nosotros vamos a decir que ese mandato popular se respeta y que por tal motivo no vamos a aceptar ese quiebre institucional. Pues es que, mire, señores, el presidente hoy inclusive fue más allá y denunció que había una especie de recolección de fondos para financiar su asesinato. Eso es gravísimo. Y lo más importante es que está corroborado por las declaraciones que dio el embajador de Estados Unidos, que obviamente tienen su Pegasus y quién sabe qué más. No me atrevo a decirlo. Pero ¿usted tuvo ocasión de hablar hoy con el presidente puntualmente, privadamente, quiero decir? Sí, yo le pregunté a él ahí en privado antes de que empezara su discurso de que cómo estaba eso. Me dijo tan grave como lo dijo el embajador de Estados Unidos. ¿Tan grave? Tan grave como lo dijo el embajador de Estados Unidos. ¿Usted esa expresión? Esa fue la expresión, sí, señor. Complicado, ¿no? Complicado, muy complicado. Desafortunadamente, no sé por qué en este país no aspiramos y no a matarnos porque usted es de una manera y yo soy de otra. Eso no tiene sentido. Podemos tener las diferencias que queramos, Yamit. Lo que no podemos aceptar es que el otro proceda a, ahí sí como se dice, a quitarle la vida al otro. La violencia política de quitarle la vida al otro es un tema que desafortunadamente en Colombia ha tenido una cultura muy grave. No hemos salido de eso y desafortunadamente hoy vuelve a ponerse al orden del día ese tema. Por eso nosotros, entre otras cosas, por eso nosotros estamos reclamando de que es muy importante que los actores armados ilegales piensen seriamente en la paz en Colombia. Aquí cualquier cosa que pase por la vía de un golpe de Estado, digamos, vía institucional, para decirle de una manera, o vía de que terminen asesinando al presidente Petro, se viene un baño de sangre de la cual, como diría mi abuelita, ojalá nos coja confesados. No es para alarmar, pero están dadas las cosas. Es mejor prevenir que curar, es mejor tomar, ahí sí como se dice, medidas de cautelares, medidas de prevención, para que ojalá nunca suceda ese. La seguridad del presidente Petro está, para nosotros los que nos toca hacer cosas como esa, muy harta y muy aburridora. Esa casa militar molesta por todo ahora. Casi que no nos dejan entrar hoy las pancartas a la movilización. Pero bueno, entendemos que eso se ha agudizado y por tal motivo se han vuelto todavía mucho más rigurosos y estrictos en la situación del presidente de la República. Sí, las medidas hay que tomarlas. Pues. Sí, mejor que las tomen, estoy de acuerdo. ¿Quién está desarrollando esta campaña en contra de la reforma pensional y por qué? Bueno, desde el punto de vista político hay un staff
de gente vinculada al Centro Democrático y gente vinculada a Cambio Radical, políticamente. Y desde el punto de vista económico está directamente a Sofondos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma evidentemente golpea a los fondos privados. Les quita ese poder que hoy tenían de la cotización. La cotización anual en los fondos del régimen pensional, sea público o privado, son aproximadamente unos 28 billones de pesos anuales, ¿sí? Cuando se hizo la reforma tributaria, me sirve aquí para decir qué es lo que está en juego en la Corte Constitucional, cuando llegaron las demandas a la Corte Constitucional frente a la reforma tributaria, ¿sí? El hecho de haberle quitado los impuestos de las regalías a las grandes multinacionales de la minería y el petróleo, se perdieron 6,7 billones de pesos. Aquí están en discusión si esos 28 billones, por lo menos el 78% van a quedar en Colpensiones o van a seguir quedando en los fondos privados. Esa es la discusión que hay. ¿Y esa plata dónde está? Esa es la que cotizamos todos los trabajadores todos los años. ¿Pero dónde está? ¿Quién la maneja? Hoy los fondos privados, mayoritariamente. ¿Sí? Por eso le digo yo, 78% lo manejan hoy los fondos privados. Digamos 70-30 para poner una cifra cómoda. ¿Sí? 70 lo manejan los fondos privados y solamente 30 Colpensiones. Y esa es la discusión que hay sobre esos 28 billones. ¿Quién los va a seguir manejando? Entonces, la ley lo que dice es, de aquí en adelante los va a seguir manejando es Colpensiones, sí, señor, un fondo público. Y por tal motivo pierde acceso a esos recursos los fondos privados. Empiezan a marchitarse, dijo el anterior presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. Empieza a marchitarse. No es un marchitamiento fulminante. Eso es así. Así es, así quedó. Porque todos los años la cotización va a seguir quedando siempre en Colpensiones. Y todo eso que ellos acumulaban año a año, que ha llegado hasta el término de 430 billones, empieza entonces a caerse. Pero bueno, ¿cuánto dinero va a manejar Colpensiones? Bueno, pues si Colpensiones va a manejar aproximadamente 23 billones de pesos mensuales, anuales. A partir del momento... Billones. A partir del momento en que entre en vigencia la ley. Sí, por eso. ¿Tiene capacidad Colpensiones para manejar semejante cantidad de dinero? Recuerde, Yamid, que lo va a administrar en una fiducia en el Banco de la República. ¿Sí? Entonces, esa fiducia pues, va a tener una junta directiva, ¿sí? En la cual va a tener representación, obviamente el gobierno, va a tener representación Colpensiones, pero va a tener representación el Banco de la República. Ellos son los que van a manejar, como se dice en términos financieros, el portafolio de inversiones. Recuerde usted que una de las discusiones que tenemos con los fondos privados es que el 57% de esos recursos que manejan los fondos privados están en el exterior. ¿Cuánto ha requerido este gobierno para decirle al sector financiero que haga unas inversiones forzosas? Pues bueno, con ese fondo en fiducia en el Banco de la República van a tener esa posibilidad. Es supremamente beneficioso para el país que esa plata la pueda manejar directamente pues, el Estado. Pero entonces, señor Arias, la situación hoy concreta, muy puntualmente, ¿cuál es? ¿Y cuál es el futuro que le espera a esa situación de hoy? Bueno, el futuro es que nosotros vamos a defender al máximo la ley pensional para que quede como está. En lo inmediato. Ya le había dicho que en lo más largo plazo nosotros vamos a pelear para que el umbral sea más alto. Perdón que le interrumpa. Dice usted, para que quede como está, es decir, ¿cómo? Que exista el ingreso solidario, que exista el régimen semicontributivo, que exista la pensión anticipada, que exista la pensión voluntaria. Todos esos mecanismos. Ingreso solidario Perdón, Yamid, y que la cotización obligatoria, ¿sí?, en el umbral de 2,3 siga y esté siempre en Colpensiones. Ese es el punto. Y este es el punto de la discusión, ¿sí? Entonces, el ingreso solidario son los 225.000 pesos que le van a dar a 3 millones de colombianos y colombianas. ¿A quienes hoy no reciben nada? No reciben, no hay unos de ellos, eso va a ser para 3 millones, aproximadamente 1.600.000 reciben hoy 80.000 pesos. Esos 1.600.000 van a subir a 225.000. Y
1.400.000 más van a recibir los 225.000 que hoy no reciben nada. Ahora miren, ¿cuáles son las otras amenazas que afronta la reforma que originó que usted organizara las manifestaciones de hoy? No, las amenazas son estrictamente frente a la Corte Constitucional, todas ellas. ¿Sí? Únicamente. Sí, porque son los únicos que hoy pueden echar para atrás una ley que ya aprobó el Congreso. Son los únicos. Pero usted decía antes que hay fuerzas, tanto políticas como económicas, como gremiales, sí, estimulando un posible fallo al derecho de la Corte. Sí, señor, totalmente. Eso hace parte de las 150 demandas que ya hay en la Corte Constitucional. ¿Y quiénes están detrás de eso? Cambio Radical, Centro Democrático en términos políticos. ¿Y por qué? Porque ellos, mejor dicho, y bueno, le explico, y desde el punto de vista económico son los fondos privados. Ahí donde está, usted muy bien lo sabe, dos grupos financieros muy fuertes, el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño. Esos dos grupos controlan el 81% de los depósitos en los fondos privados. Entonces, a ellos, que también viven financiando a estos congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical, y por eso ellos están metidos en eso, ¿sí? Pues hay conjunción de interés, el uno por la economía, el otro por la política, y se combinan en términos de financiación, y quieren tumbarla a toda costa. Y mire, ¿y qué tiene que ver el Centro Democrático ahí? Pues pues políticamente ellos están financiados por estos sectores financieros. Cuando usted mira la financiación de las campañas en términos de los partidos políticos, ¿sí? Los mayores financiadores de Centro Democrático y Cambio Radical son el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño, para que vea. Pero perdone, esa es una afirmación que hace usted. No, está debidamente comprobada por los informes que da el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Lo han dicho en los medios de comunicación masivos, todos lo han reproducido. Y entonces aparece, ¿cuánto le dan al Centro Democrático? Tanto, le dan un poquito menos a Cambio Radical. Y ya le dan mucho más poquito a los demás partidos, Partido Liberal, al Partido de la U, pero los que llevan la mayor cantidad de esa financiación son estos dos grupos. Por eso están tan interesados en hacer juntanza, como se llama ahora, para que la ley pueda ser declarada inconstitucional. Y entonces, señor Arias, entre esos hechos que usted dice que existen, ¿qué va a pasar? ¿El riesgo que hay? El riesgo es que la Corte o le crea a ellos o definitivamente se mantenga en la decisión democrática que presentó el Congreso de la República. Entonces, primero, ¿qué ocurre si les cree a ellos? Pues que nos tumba la ley. Pueden pasar dos cosas. Primero, que diga totalmente se cae la ley, miércoles. Segundo, que se cae solamente lo de la cotización obligatoria. Entonces, si se cae toda, ni ingreso solidario ni nada. Si se cae solamente el artículo de los 2,3 salarios mínimos, pues le quedan dificultades al gobierno para poder atender lo del ingreso solidario y lo del régimen semicontributivo, porque eso se hace en parte, especialmente en el régimen semicontributivo, con parte de los aportes que quedan en la fiducia. Entonces, si usted quita el umbral obligatorio, pues le quita recursos a Colpensiones, sin lugar a dudas. Y si al contrario, la Corte Constitucional da vía libre a la reforma. No, maravilloso, maravilloso. Eso es lo que queremos los que hemos defendido ese proyecto desde que llegó al Congreso de la República, y nos parece que eso es lo que, en términos, digamos que democráticos, para no ponerle otra palabra, en términos democráticos y sociales, es lo que debería hacer la Corte Constitucional. Y lo que hubo hoy, esas manifestaciones y marchas, era una manera de expresar, según usted, la opinión popular para que la conozca la Corte Constitucional. Correcto. Y no vaya a dictar un fallo contrario. Correcto. Y vamos a hacer más, ¿sí? Vamos a pedir audiencia pública en la Corte Constitucional para estas cosas que estamos diciendo aquí, un poco más técnicamente y mucho más elaboradas, las podamos decir en la audiencia para contraponérselas a estas otras 150 demandas que han hecho, repito, los partidos políticos y los fondos privados. Pues mucha suerte, señor Arias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yamil, muy amable. A ustedes, muy amable. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía, muchas gracias y los invitamos a continuar aquí, en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.
Presidente Gustavo Petro denuncia plan para asesinarlo. Me quieren matar o me quieren tumbar, dijo el presidente en manifestación de apoyo. Gobierno de Estados Unidos confirma plan contra la vida del mandatario. No hay golpe blando contra el presidente, dicen los gremios. Marchas en paz en todo el país para defender reforma pensional. 20 incendios forestales siguen activos. Cruce de mensajes entre el presidente Petro y ELN. En Estados Unidos, Kamala Harris aumenta ventaja sobre Trump. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro reiteró que hay sectores que buscan sacarlo del cargo o matarlo. Esta declaración la hizo en el evento en el que hizo una férrea defensa de la reforma pensional y arremetió contra sus contradictores. Bajo un fuerte sol y en medio de arengas de quienes piden se respeten las reformas sociales, el presidente Petro reiteró que hay un plan para acabar con su vida. Por eso aquí no hay presiones, aquí lo que hay es la voz del pueblo. Aquí comienza, y no solo por el tema de pensiones, sino porque quieren matar y tumbar al presidente. Entonces, como Petro no participa de los negocios y no los deja hacer, tumbarlo o matarlo. Un plan que habría sido confirmado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué dijo hoy el embajador de los Estados Unidos? Dijo, es cierto que a Petro lo quieren matar. Entonces, ¿quién era el mentiroso? Yo pregunto, ¿quién era el mentiroso? El presidente también respondió a quienes cuestionaron sus denuncias. Aseguró que es el pueblo quien puede protegerlo. Pero tumbarlo o matar depende de un ángel, pero le voy a cambiar el nombre. No se llama Gabriel, se llama el pueblo colombiano. Asimismo, el presidente resaltó la importancia de sus reformas sociales, en especial la reforma pensional. El pueblo colombiano votó por un presidente y le ganó por primera vez las elecciones a la oligarquía colombiana. Y ordenó un programa de reformas, ordenó un cambio en favor del pueblo. Y a esa orden no se le desobedece, no se le mama gallo, no se le traiciona, no se le engaña, porque el pueblo la hace respetar. El presidente agradeció a quienes salieron a las calles en las diferentes ciudades del país a defender las reformas, el gobierno y su vida. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, le confirmó al presidente Gustavo Petro que la amenaza para asesinarlo es real. Una amenaza principal. En medio de una entrevista radial y sin revelar mayores detalles, el embajador de Estados Unidos en Colombia aceptó que sí hay preocupación por las amenazas. Lo entiendo perfectamente, pero es una preocupación real, ¿cierto? Sí. Según el presidente Petro, fue la embajada quien lo alertó. Por su parte, el embajador confirmó con reserva. Esa es una pregunta muy sensible, ¿no? Y por supuesto, los Estados Unidos, a través de nuestra embajada y el gobierno, no discutimos las comunicaciones privadas que hemos tenido con nuestros socios gobiernos y es una situación muy delicada, por supuesto. Según el presidente Petro, las amenazas ya están bajo el conocimiento de las autoridades. Y por su parte, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, aseguró que han reafirmado su compromiso con el presidente Petro luego de las amenazas de muerte que ha recibido. Para el líder sindical, las amenazas contra el presidente deben ser tomadas con seriedad y aseguró que los trabajadores en Colombia deben rodear al jefe de Estado. Que esta movilización del 19 de septiembre debería tener en cuenta, primero, el tema de denunciar, rechazar el golpe de Estado, y ahora se agrega la posibilidad de un asesinato contra el presidente Gustavo Petro. Cosas muy graves. Y esto del asesinato, pues hoy adquirió otra dimensión todavía mucho más preocupante, y es que el embajador de Estados Unidos pues confirmó en el día de hoy que evidentemente eso que se estaba hablando de un posible asesinato era cierto. El líder sindical hizo un llamado para proteger al presidente Petro, así como apoyar a las reformas del gobierno nacional.
Y el expresidente del Senado, Iván Name, respondió al presidente Gustavo Petro que no es verdad que desde esa dignidad haya saboteado el trámite de las reformas del gobierno nacional. Name exigió respeto del presidente. En respuesta al presidente Gustavo Petro, quien lo acusa de supuestamente haber saboteado las reformas del gobierno nacional cuando era presidente del Congreso, el senador Iván Name le respondió hoy al presidente Petro. De tal manera, señor presidente, que usted me hace un gran favor ante la justicia cuando aclara que yo nunca le ayudé ni le voy a ayudar a sus propuestas. Se las voy a ayudar a enterrar aquí porque no le conviene a Colombia. Si hubiéramos dejado pasar la salud, hoy la salud en Colombia no existiría porque usted la iba a destruir y no va a pasarle. Dijo el congresista que él nada teme en la investigación que le sigue la Corte Suprema de Justicia porque intentaron enlodarlo con una supuesta coima de 3.000 millones de pesos en las que asegura no es culpable. Manifiesta que la justicia no lo persigue, sino que se aclarará su inocencia. Desde Cartagena, los principales gremios de la producción dijeron que no hay golpe blando alguno contra el presidente. Luisa Fernández, buenas noches. Detalles de estos planteamientos. Buenas noches. Desde Cartagena, en el Congreso de Colfecar, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, aseguró que las manifestaciones de hoy en apoyo al presidente Gustavo Petro estaban financiadas por el gobierno nacional. Entre tanto, el presidente de Analdex, la agremiación de comercio exterior, Javier Díaz, afirmó que no hay ningún golpe blando contra el presidente Gustavo Petro. Vale la pena notar de que esta no es una manifestación en las calles espontánea, sino que es una manifestación pedida y dirigida por el mismo gobierno. Es decir, yo te pido que me apoyes y yo te invito y te financio para que podamos decir que estamos apoyando al gobierno. Esta fue la reacción del dirigente gremial Jaime Alberto Cabal luego de las manifestaciones en apoyo al presidente Gustavo Petro y su gobierno registradas hoy. Sobre el golpe blando contra el gobierno al que se refiere el presidente de la República, afirmaron: nosotros no estamos en ningún momento haciendo oposición, sino hablando claramente lo que consideramos. Nosotros sentimos que este gobierno menosprecia al empresariado. No solamente lo menosprecia, el presidente lo insulta. Cuando puede, un día dice esclavistas, otro día dice asesinos, otro día dice opresores. Nosotros no vemos por ningún lado golpes blandos, ni golpes de Estado, ni conspiraciones. Simplemente estamos cumpliendo con el papel de decir lo que pensamos, lo que creemos. También le piden al gobierno poner en marcha el plan de reactivación económica para mantener las cifras positivas de economía presentadas recientemente por el DANE. En este mismo Congreso, la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, realizó fuertes advertencias sobre las pérdidas que ha venido registrando el sector en los últimos 20 meses por los bloqueos. Solo este año van 2.5 billones de pesos en pérdidas. Desde el Congreso de Colfecar, las empresas de transporte del país advirtieron que los 1.204 bloqueos presentados en los últimos 20 meses generaron pérdidas por 6.1 billones de pesos. Solo en 2024 esas pérdidas superan los 2 billones. A los de este año, a los 400 bloqueos de este año, van 2,5 de 2024, pero si yo cuento los 20 meses, son 6 billones de pesos. Yo no le voy a dar plata, mi amigo. El gremio denuncia también un aumento en las extorsiones a conductores y actos violentos en las vías que dificultan el transporte en Colombia. Desde Cartagena de Indias, con la cámara de Néstor Contreras, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, gracias. Y además de la concentración en la Plaza de Bolívar, hoy en Bogotá se presentó una marcha en apoyo al presidente Petro que no provocó mayores problemas en el tráfico y que transcurrió de forma pacífica. Con banderas alusivas al gobierno del presidente Petro y camisetas blancas, decenas de personas se dieron cita en inmediaciones al Museo Nacional para salir a marchar en dirección a la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital. Dos razones fundamentales: en contra del golpe de Estado, porque nuestro voto se respeta, y además estamos reivindicando la dignidad de viejas y viejos en Colombia, sí a la reforma pensional. La marcha no tuvo mayor impacto en la movilidad de los bogotanos y transcurrió sin sobresaltos en materia de orden público. La pensional definitivamente, o sea, nos engañaron haciéndonos pensar que pasarnos al lado de las pensiones privadas era lo ideal y definitivamente no. Aproximadamente a la 1 de la tarde, los participantes de la marcha se sumaron a la multitud que llegó desde diferentes partes a la Plaza de Bolívar a escuchar al presidente Gustavo Petro.
En las principales ciudades también hubo movilizaciones en favor de la reforma pensional y de otras de las reformas del gobierno nacional. Así se vio desde el aire la marcha a favor del presidente Gustavo Petro en Medellín. Según las autoridades, cerca de 3.500 personas acompañaron la movilización que salió desde el Parque de las Luces en el centro de la ciudad, recorrió la calle San Juan, luego atravesó la avenida Oriental, la calle Barranquilla y terminó en el Parque de los Deseos. En Santiago de Cali, cerca de 5.000 manifestantes se dieron cita desde las 9 de la mañana en el Parque de las Banderas al sur de la ciudad para dar inicio a la movilización que tuvo como objetivo la defensa del mandato del presidente Gustavo Petro y el respaldo a sus proyectos de reforma. Convocados por el magisterio y las centrales obreras, cientos de seguidores del gobierno Petro salieron hoy a las calles de Bucaramanga a expresarle su respaldo. La marcha, que se cumplió en las horas de la tarde, causó fuertes traumatismos en el transporte particular y de pasajeros en el centro de la ciudad. Pese a ello, no se registraron alteraciones al orden público. En calma transcurrió en Barranquilla la marcha de respaldo a las reformas del gobierno nacional. Nuevamente, la gran mayoría de manifestantes que salieron a las calles eran representantes del magisterio en el Atlántico. En Manizales, cerca de 200 personas pertenecientes a centrales obreras, sindicatos y algunos ciudadanos se unieron a un plantón organizado con el ánimo de apoyar las políticas del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí, en el centro de la ciudad, expresaron su apoyo a las políticas y reformas gubernamentales. De Pasto, más de 2.000 personas de sectores afines al gobierno nacional y centrales de trabajadores hicieron parte de las marchas en apoyo a las reformas del gobierno nacional propuestas por el presidente Gustavo Petro. Estas se caracterizaron por arengas de respaldo al gobierno y con total normalidad. Y las marchas de hoy se desarrollaron en apoyo a la reforma pensional. Pero ¿en qué consiste la nueva ley pensional? Aquí les contamos. En las manifestaciones se defendió hoy la ya aprobada reforma pensional que empieza a regir desde julio de 2025. Para las personas que contribuyen a su pensión, esto es lo primero que deben saber. Pilar contributivo. Con la aprobación de la ley se acaba la competencia entre los fondos y Colpensiones. Según el documento, la cotización de hasta 2.3 salarios mínimos irá obligatoriamente a Colpensiones. Para quienes coticen más de ese valor, el restante se cotizará en un fondo privado. Al momento de la pensión, la entidad pública y el fondo organizarán una sola pensión para el usuario. El Banco de la República estará a cargo del fondo pensional de este pilar para evitar que los recursos tengan un destino distinto al pago de pensiones. Pilar es solidario y semicontributivo. El documento de ley también define un auxilio de 223.000 pesos en el pilar solidario para mayores de 65 años que no tengan ingresos de pensión y una renta vitalicia para personas de la misma edad que tengan entre 300 y 1.000 semanas cotizadas. Transición. La ley define que el nuevo sistema pensional solo impacta a las mujeres con menos de 750 semanas cotizadas y para hombres con menos de 900. Beneficio mujeres. Además de acoger la decisión de la Corte de reducir gradualmente a 1.000 semanas la cotización obligatoria para las mujeres, estas pueden adquirir un beneficio de reducción de semanas cotizadas por hijo. Son 50 semanas por cada hijo y el beneficio va hasta 3 hijos. La Fuerza Aérea Colombiana está combatiendo 20 incendios forestales que siguen activos esta noche en el país. Tolima y Huila son los departamentos más afectados. Noticentro 1 CMI sobrevoló junto con la Fuerza Aérea Colombiana diferentes incendios forestales que se presentan en el país. Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hay 20 incendios forestales activos en toda Colombia. 3 en el departamento del Cauca, 3 en el departamento de Cundinamarca, 2 en el departamento del Huila. Ya se han completado más de 25 descargas y también es importante mencionar que hemos contado con el apoyo del Comando Aéreo de Transporte Militar. El departamento más afectado es Tolima, con 12 incendios forestales. Más de 100 descargas de agua, son 50.000 galones que se han derramado sobre los focos que tenemos en los incendios. También se confirmó que hay un incendio activo en Valle del Cauca. En todo el país ya son 7.306 hectáreas de bosque afectadas. Desde las 7 de la mañana acá luchando y luego corría por todo, mire las llamas tan tremendas para que la gente tenga conciencia del esfuerzo tan enorme y el riesgo para nosotros los voluntarios y la gente que estamos acá en
Se han hecho diferentes operaciones aéreas, específicamente de la policía y la Fuerza Aérea. Hay 211 unidades de bomberos trabajando 24/7 con 33 vehículos. La Defensa Civil colombiana apoya con 340 unidades. Mientras tanto, los bomberos de Cundinamarca continúan batallando con las llamas que han consumido cientos de hectáreas en 3 municipios. La vereda Cerro Blanco del municipio de Boyacá es la más afectada por los fuertes incendios forestales que azotan al departamento de Cundinamarca. Los trabajos se complican por los fuertes vientos que actúan como cómplices del fuego para expandir las llamas y obligar a retroceder a los bomberos. El primero en el municipio de Boyacá, exactamente en Cerro Blanco, en donde tenemos cuerpos de bomberos y demás organismos de primera respuesta de la jurisdicción con un promedio de 200 hectáreas. Otro de los incendios de mayor afectación es en el municipio de Nilo. Exactamente en Tolemaida, donde se reportan 40 hectáreas y que en este momento están siendo atendidas por personal de bomberos, Ejército Nacional, Comunidad y Policía Nacional. Y el más reciente incendio del que se tiene reporte en el departamento de Cundinamarca es en el municipio de Arbeláez, que se combate desde las 5 de la tarde. En Cundinamarca se han presentado más de 100 incendios forestales en lo corrido del año. Noraver Noche te desea buenas noches. Duerme sin los síntomas de la gripa. Duerme bien. Noraver, potente alivio. El presidente Gustavo Petro y el comandante del ELN, Antonio García, cruzaron mensajes en la plataforma X ante la suspensión de los diálogos con ese grupo armado luego del mortal ataque a una base militar en Arauca. El máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Antonio García, arremetió contra el presidente Gustavo Petro por la decisión del gobierno de suspender diálogos con esa guerrilla. Así lo hizo por medio de un trino publicado en la cuenta X. El ELN ha sido objeto de operaciones militares en su contra por parte de la policía y las fuerzas militares, pero nunca hemos dicho que el proceso de paz esté roto. Quien rompe es el presidente Gustavo Petro con sus declaraciones. A lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, por el mismo medio le respondió: se rompe un proceso de paz y se rompe la vida de los jóvenes y se hace sufrir a las familias pobres. Si el ELN no quiere romper el proceso de paz, dígalo, no se silencien, que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla. No es a los jóvenes a quienes se entierra, es a la violencia a quien se entierra. Aquí estoy listo en mi oficina para entregarles la sotana del padre Camilo Torres Restrepo si están dispuestos a hacer de la vida de esta persona su bandera en el amor eficaz. Antonio García se refirió a las operaciones ofensivas que adelantan las fuerzas militares. El cese al fuego no pudo prorrogarse y en el contexto de buscar soluciones, el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares ordenaron reanudar las operaciones ofensivas contra el ELN. La Procuraduría y la Jurisdicción Especial para la Paz insistieron en que el gobierno debe seguir adelante en los diálogos con el ELN. Desde Medellín, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, reaccionó a la crisis nacional de los diálogos entre el ELN y el gobierno. Dijo que hay una falsa contradicción y no es real que el país tenga que elegir entre una paz total o una guerra total. Y la invitación que nosotros hacemos a las partes es para mantener todos los esfuerzos que sean necesarios para alcanzar la paz. El desarrollo de los acuerdos, cualquier avance en esa dirección salva vidas. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, aseguró que los diálogos deben mantenerse, pero con mano dura, y expresó que la paz en Colombia no puede ser a cualquier costo. Se necesita mano dura, pero también se necesita conversaciones. Tiene que ser un equilibrio obligatoriamente para salir adelante. Las declaraciones se dieron durante el 4º Congreso Internacional de Justicia Transicional convocado en Medellín. Reactivar las negociaciones de paz le pidió la Iglesia Católica al Gobierno Nacional y al ELN. Monseñor Héctor Fabio Henao dijo que es necesario insistir en la solución política del conflicto. No necesariamente significan el fin de una Como garante en representación de la Iglesia en el proceso de paz con el ELN, Monseñor Héctor Fabio Henao convoca al gobierno y a esa guerrilla a reactivar los diálogos de paz, a pesar de lo doloroso por el atentado terrorista en Arauca. Dice que de las crisis deben salir nuevas oportunidades porque Colombia no puede seguir desangrándose. Es justamente por estas circunstancias que se presentan en los conflictos armados que hay que renovar la capacidad de diálogo. Es decir, que el diálogo es una exigencia que surge en el momento en que aparecen las dificultades. Los momentos críticos hacen pensar en que es urgente darle un lugar
a algo distinto, a la palabra. Y el miembro negociador a nombre del gobierno con esa guerrilla, el senador Iván Cepeda, dice que el proceso no está roto. No se trata del fin del proceso, ni de terminar el proceso de paz, ni de romperlo. Es una suspensión. En eso es importante tener clara la diferencia. Pide el senador Cepeda que el ELN dé una muestra inequívoca e irrefutable de que de verdad tiene voluntad de paz. Las autoridades capturaron a un disidente de las FARC en Buenaventura. El detenido es alias Mauricio, cabecilla de las redes de apoyo de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las Disidencias, quien sería responsable de múltiples atentados contra el padre de la vicepresidenta Francia Márquez y de su esquema de seguridad. El Consejo de Estado anuló la personería jurídica del partido Nueva Fuerza Democrática del expresidente Andrés Pastrana. El tribunal dejó sin efectos la resolución del Consejo Nacional Electoral que revivió ese partido político. En la decisión se explica que no se probaron situaciones de violencia política, lo cual era uno de los argumentos usados para recuperar o tratar de recuperar la personería jurídica en las elecciones pasadas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, alertó sobre dificultades en el abastecimiento de energía a partir del 2026. El burgomaestre insistió al gobierno nacional a agilizar los trámites ambientales que requieren varios proyectos de energía que serán claves para el abastecimiento eléctrico en la capital del país. Se trata de los proyectos Chivor Norte 2 y Sogamoso, que actualmente están frenados por decisiones ambientales. Una capacidad instalada en la región que es cercana a los 3.500 megavatios. Y tenemos una demanda de 3.100. Eso es un margen de 400, que según los expertos es limitado. El mandatario de los capitalinos dijo que se tienen 22 proyectos de desarrollo que dependen de energía. Además, está poniendo en riesgo la misma ciudadanía. Si esto no se avanza, Bogotá va a tener graves problemas en el año 2025 y 2026. El alcalde Galán sostuvo que se espera tener resuelto este tema en no más de 4 meses. Los delitos informáticos van en aumento. Este año la policía ha recibido más de 56.000 denuncias por fraudes y estafas cometidos por bandas cibernéticas a través de modalidades como el hackeo y el robo de datos personales. Doy un poquito la perspectiva. Durante un foro que reunió a autoridades y expertos en ciberseguridad y comercio electrónico, se conoció que mientras en el 2023 se registraron 59.000 denuncias por delitos informáticos, en lo corrido de este año a la fecha ya van 56.000. Las alertas que publicamos en este momento, llevamos más de 360 alertas de modalidades, distintas modalidades que hemos detectado y que también nos comparten a través de cooperación internacional. ¿Qué pasa si una empresa pequeña está creciendo, tiene un servicio y la atención es por WhatsApp y me hurtan el WhatsApp? Que es una pregunta, es un caso que está pasando hoy todos los días. En el foro la policía reveló el top 5 de los delitos informáticos. En primer lugar, el hurto a través de compras con tarjeta, el acceso abusivo o hackeo, violación de datos personales como las redes sociales, suplantación de sitios web y transferencias no autorizadas. El antiguo secretariado de las FARC aceptó su responsabilidad en el crimen del hermano de Carlos Pizarro, Hernando Pizarro, y pidió perdón a un exfiscal condenado por los hechos. Ante la Corte Suprema de Justicia, el antiguo secretariado de las FARC, Carlos Lozada, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, declararon y aceptaron su responsabilidad en la muerte de Hernando Pizarro, hermano de Carlos Pizarro, asesinado en 1995. Fuimos conscientes todo este tiempo de que efectivamente se había condenado y se había llevado pues a la cárcel y se le han puesto la pena a una persona inocente. Carlos Lozada le pidió perdón al exfiscal Gustavo Sastoque, que fue condenado siendo inocente por este crimen de Hernando Pizarro. Usted es una víctima de ese conflicto, es una víctima nuestra, y en nombre de la organización de los firmantes de paz y en el mío propio, le pido que nos perdone a usted, a su familia. Con las declaraciones del antiguo secretariado de las FARC, el exfiscal podría ser absuelto de toda responsabilidad por la muerte de Hernando Pizarro. Durante años, él ha dicho que es inocente. Yo lo que pido es justicia, que se limpie mi nombre. La Corte Suprema de Justicia revisará su caso en casación y tomará decisiones si absuelve al exfiscal Sastoque en los próximos días.
Congresistas de las curules de paz denunciaron que el gobierno redujo en más de 10 billones de pesos el presupuesto para los proyectos del posconflicto. Los congresistas de las curules de paz advierten un recorte de más de 10 billones de pesos en los recursos de paz para el próximo año. Que se le quitan a las entidades encargadas de implementar el acuerdo, como el PENIS, como el DPS, como la Agencia Nacional de Tierras, como la Unidad para las Víctimas, como la Agencia Nacional para la Reincorporación. El presupuesto de estas entidades negativamente y sumado es casi 10 billones de pesos de reducción. Según los congresistas, en programas como la sustitución de cultivos hubo una reducción, pues en 2024 se asignaron 850.000 millones y para 2025 hay una destinación de 171.000 millones. Uno no entiende cómo van a acelerar la implementación del acuerdo si bajan los presupuestos tan significativamente. Es decir, este gobierno es puro discurso. La alerta fue presentada al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior. La excongresista Aida Merlano aceptó cargos por fuga de presos ante un juez con el fin de buscar beneficios con la Fiscalía. 2 años y 6 meses tendría que pagar la excongresista Aida Merlano de cárcel por fugarse de un consultorio odontológico, de donde era custodiada por hombres del IMPEC. Ante el juzgado 18 de conocimiento de Bogotá, Aida Merlano aceptó que mientras se encontraba presa por el escándalo de la Casa Blanca, se fugó por la ventana de la clínica. Hechos ocurridos en el norte de la capital del país el 1 de octubre de 2019. Soy consciente. Nunca he pretendido no responder por mis delitos, antes por el contrario, resarcir a la justicia y colaborar con la misma. La excongresista estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía para que le reduzcan la pena a cambio de aceptar cargos. La próxima audiencia donde se definiría dicho acuerdo fue programada para el 10 de octubre a las 2 de la tarde. Aida Merlano está privada de la libertad en un batallón castrense y ha sido condenada en 2 procesos por la Corte Suprema de Justicia, ambos por delitos electorales. Otro extranjero murió en Medellín. Se trata de un ciudadano canadiense quien falleció al caer del piso 11, un penthouse de un edificio en el barrio Laureles. Según el reporte preliminar de las autoridades, el extranjero de 39 años que rentó la propiedad desde el 16 de septiembre cayó al vacío en medio de una celebración. La policía dijo que el suicidio es una de las hipótesis que se maneja en la investigación, pero dijo también que vecinos advirtieron que el hombre estaba acompañado de 3 mujeres y que pidieron que se investigue el caso para determinar si se trató o no de un suicidio. Madre e hija fueron asesinadas en vía pública de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje asesinaron a las mujeres cuando esperaban en un paradero de bus. La madre acababa de salir de prisión por tráfico de estupefacientes y las primeras versiones indican que se trataría de un ajuste de cuentas. 3 personas quedaron atrapadas en un vehículo luego de un aparatoso siniestro vial en el norte de Bogotá. El vehículo fue arrollado por el tren de la Sabana cuando circulaba por la calle 245. 2 personas lograron salir por sus propios medios y una más fue rescatada por el cuerpo de bomberos. Las autoridades de tránsito investigan las causas de este siniestro. El diario estadounidense The New York Times reveló una encuesta presidencial enfocada en los estados clave para llegar a la Casa Blanca. La demócrata Kamala Harris obtendría la victoria en la mayoría. Un empate en la contienda electoral a nivel nacional y una ventaja de 4 puntos de Kamala Harris sobre Donald Trump en Pensilvania es la conclusión a la que llegó el observatorio The New York Times luego de analizar su encuesta y las adelantadas por The Philadelphia Inquirer y Siena College. Pensilvania, el estado clave siempre en las elecciones, es dominado por Kamala Harris con un 49% sobre el 48% de Donald Trump. La candidata demócrata también toma una leve ventaja en Wisconsin, igual que en Michigan, donde Harris está arriba con un 49% sobre el 47% del expresidente y hoy candidato republicano. Pero la diferencia se hace amplia a favor de Harris en estados como Virginia, con un 50% sobre el 43% que obtiene Trump.
Pero en los demás estados se ve una clara paridad que se puede ver reflejada en los números que arrojaron Nevada y Arizona. Ambos aspirantes a la Casa Blanca tienen un 48%. La publicación destaca que la victoria podría decidirse por los resultados en 1 o 2 estados y reitera que, pese al dominio de Trump a nivel nacional, las elecciones las deciden los colegios electorales y ningún estado ocupa un lugar más destacado allí que Pensilvania, donde hoy la ventaja la tiene Harris. En Colombia se creó un novedoso sistema de transporte inteligente que cambia la vida de las personas que están en silla de ruedas. Vivir para inspirar es presentado por Mazda. Estadísticamente se dice que cada persona que tiene una discapacidad requiere de 2.5 cuidadores casi que tiempo completo. Y lo que hace MAD es darle libertad a esas familias, como recuperar esa fuerza laboral que el país ha perdido por la discapacidad. De esta forma se describe a MAD, un revolucionario proyecto colombiano de movilidad urbana inteligente que permitirá mejorar la calidad de vida de quienes están en silla de ruedas. Es un dispositivo de arrastre electrónico que se conecta a las sillas de ruedas y convierte una silla de ruedas tradicional en un triciclo eléctrico. La autonomía por batería en Medellín es de 40 kilómetros. Yo diría que en Bogotá podría subir un poco más. La carga de los MAD es muy sencillo, es como cualquier dispositivo electrónico. Se conecta a la luz a una toma corriente cualquiera, 110, y en un promedio de 3 a 4 horas vuelve a estar la carga full. Según el DANE, en Colombia, de las personas con algún tipo de discapacidad que superan las 3 millones, tienen problemas de movilidad del 56.8% de las mujeres y en los hombres el porcentaje llega al 43.1%. Esta iniciativa también ha hecho más evidentes los problemas a los que se ven enfrentados los usuarios de sillas de ruedas en Colombia. El proyecto, que nació en Medellín y aterrizó hace poco en Bogotá, ha sido destacado en lugares como Países Bajos y Suiza, no solo en materia de innovación, también como propuesta de inclusión. El presidente Gustavo Petro, en el marco del Congreso Anual de Energía organizado por Acolgen, dijo por qué quiere cambiar los requisitos para la composición y funcionamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En el Congreso de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, el jefe de Estado lanzó fuertes críticas al funcionamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esa es una institución que, de acuerdo a cómo fue fundada, no sirve. No sirve. Ahora, ¿para qué ha servido? Entonces, sostuvo que fracasó en su tarea de beneficiar al usuario y, por el contrario, permitió la manipulación en favor de algunos agentes del mercado. La CREC fracasó. Todo lo hizo para que un grupo pudiera manipular el precio de mercado, que es el kilovatio hora. Por ello, el presidente Petro insistirá en un cambio de modelo que ya es obsoleto. No, que esto es una democracia participativa y es que el usuario no tiene nada que decir. No entran. También hizo referencia al tema del gas, al señalar que es una ideología hablar de una escasez de este combustible. Llamó a Ecopetrol a dejar de demandar gas y agilizar las energías limpias. Y toda esa teoría que nos vamos a quedar sin gas, que es ideología, es que tenemos que salir de ahí. Finalmente cuestionó las decisiones en contra de los miembros nombrados por el gobierno en la CREC, al señalar que es para no permitir el ingreso de independientes. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, pidió al gobierno la adopción de medidas en temas como energía, salud y seguridad. Ante empresarios de la costa reunidos en el Caribe Biz Forum en Barranquilla, el presidente de la ANDI hizo un llamado a instancias nacionales para preservar el sistema energético que se ha construido en las últimas 3 décadas y que le ha permitido al país mantener el servicio durante estos años. Es muy importante que Colombia no vaya a perder su autonomía energética. Claramente en este momento estamos muy en el límite de las capacidades cuando comparamos demanda versus oferta. Manifestó que debe garantizarse la disponibilidad de gas natural y lamentó lo sucedido con el fallo judicial sobre el pozo Uchuva 2. Es verdad que Colombia tiene en este momento problemas en términos de gas natural. Es verdad que Colombia tiene que explorar más y es verdad que es muy importante, por ejemplo, que lo que sucedió en el campo Uchuva se revierta relativamente pronto para que logremos tener ese gas que lo está necesitando Colombia para los próximos 20 años. De manera que nos tenemos que realmente poner muy serios
tanto en la energía como en el sistema de salud, que también se está teniendo en este momento una situación particularmente crítica, como en temas, por ejemplo, como seguridad, que es el otro que yo diría es la gran preocupación que tenemos en este momento. Igual consideraciones hizo el presidente de la ANDI para el sector salud y de infraestructura. 12 de los 30 bancos que operan en Colombia están arrojando pérdidas, así lo aseguró el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón. Desde Cartagena, el presidente de Asobancaria mostró su preocupación por la lenta recuperación económica que ha tenido la banca en los últimos 2 años, provocando un retroceso de una década en el sector. La cartera cayó y en el 2024 la cartera va a caer. Eso pasó por allá en el 57-58 cuando tuvimos el desplome en los términos de intercambio, pero no es normal que en nuestra industria tengamos 2 años seguidos donde la cartera caiga. El año anterior 8 bancos registraron pérdidas. Este año la cifra sigue en aumento. El panorama de nuestra industria. En el panorama de nuestra industria no podemos desconocer la complejidad en la que estamos. 12 bancos, en Colombia hay 30 bancos y 12 bancos, el 40% de las entidades del sistema están dando pérdidas. Calificó la rentabilidad como atípicamente baja. Que en Colombia es mejor negocio estar en el agro que en el sistema financiero. ¿Saben cuánto es la rentabilidad del agro? El 16. ¿Saben cuánto es la rentabilidad de la industria? El 15. ¿Saben cuánto es la rentabilidad de la construcción con todo y que ha tenido años difíciles? La rentabilidad de la construcción es el 19. Uno de los sectores menos rentables de la economía colombiana es el sector financiero. Tiene rentabilidades de un dígito, el 7%. Las declaraciones se dieron durante el Congreso de Derecho Financiero. La Superintendencia de Sociedades divulgó un informe que da cuenta del fortalecimiento que tuvieron 9.000 empresas vigiladas por esa entidad durante el año 2023. Tras analizar la situación de 9.000 empresas del país, la Superintendencia de Sociedades encontró que 7.859 compañías arrojaron ganancias por 45,5 billones de pesos en el 2023. El crecimiento y la sostenibilidad en las ganancias de las empresas. Esto quiere decir que nosotros como país y como empresas seguimos reaccionando positivamente como lo habíamos anunciado y ese comportamiento hace ver que ya hay, digamos que estamos en una luz al final del túnel post pandemia. En términos generales, según el superintendente Billy Escobar, el sector empresarial se fortaleció en el último año. El crecimiento de los ingresos operacionales y el fortalecimiento del patrimonio en las empresas. Natalia Gutiérrez, la presidenta de la Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica, Acolgen, instó al gobierno a tomar medidas para garantizar una mayor generación de energía. De acuerdo con la presidenta de la agremiación, los embalses vienen cayendo debido a la ola de calor y las menores lluvias que se presentan en septiembre. El Ministerio de Minas habilitó mayor generación térmica para ahorrar agua, de continuar la situación climatológica y cubrir la oferta del cierre del año. El Ministerio de Minas y Energía sacó un borrador de resolución en el que nos va a dar la instrucción de cómo despachar la energía térmica, justamente porque tenemos que ahorrar agua. La dirigente advirtió que la oferta de energía a partir de 2026 será menor. Hizo un llamado al gobierno para que se adelanten las subastas para la entrada de nuevos proyectos. Hay que sacar las subastas de energía lo más pronto posible. Necesitamos que la CREC y el Ministerio de Minas trabajen en toda la regulación que hay que sacar. También se espera que se agilicen los trámites en materia ambiental. El presidente de Gasnova, Alejandro Martínez, advirtió que 1 millón de usuarios podrían perder los subsidios de gas en cilindro. Un nuevo llamado hizo el gremio al Ministerio de Hacienda para que gire los recursos por 45.000 millones de pesos en subsidios de gas propano para los estratos 1 y 2. Además, no se han apropiado 54.000 millones de pesos para lo que resta del año. Para que en el presupuesto de este año haya recursos suficientes para pagar los subsidios al GLP en cilindros de agosto a diciembre. La situación afecta a cerca de 1 millón de personas que usan el llamado gas de cilindro. Tendría varias consecuencias. Obviamente,
el tema de deforestación, el tema de medio ambiente, pero también un tema de salud. Porque cocinar con leña dentro de una cocina equivale a tener 100 personas fumando cigarrillos. Cabe recordar que el gas propano tiene subsidio en 6 departamentos del país. Colombia Sostenible 2030. Hoy en Colombia Sostenible 2030 hablamos de los avances de Colombia en producción y consumo responsables de cara a las metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En el marco de los compromisos de Colombia y de la Agenda de Sostenibilidad de la ONU, así avanza el país. En materia de producción y consumo responsables, se ha avanzado significativamente hacia una matriz productiva que integra el bienestar ecológico y social, más allá de la simple acumulación de capital. Desde el sector privado se han consolidado iniciativas para reducir la contaminación, como la reutilización de plásticos para el almacenamiento y distribución de productos alimenticios. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,02% a 1.320 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 4,08% a 10.720 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 5,19% a 25.600 pesos. La inmobiliaria Pay fue la acción más negociada de la jornada al movilizar más de 39.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,97% a 69.700 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.175 pesos con 10 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.950 pesos y la venden entre 1.970 pesos. Un euro cuesta 4.664 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.61 centavos. El azúcar se transó en 22,6 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.12 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.85 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.905 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.